Bienvenido, bienvenida. En esta oportunidad estudiaremos un grupo de bacterias patógenas para el ser humano, los cocos. Dentro de estos, específicamente los cocos gram positivos, y más aún específicamente, dos géneros especiales o particulares, porque son los que más enfermedades causan. El primer género que estudiaremos dentro de los cocos patógenos va a ser el género Estafilococo. Y dentro del género Estafilococo hablaremos sobre Staphylococcus aureus como la especie de estafilococo de mayor importancia clínica, pero igual mencionaremos a el resto de estafilococos en términos generales. Sobre las generalidades de este género. Obviamente, como hemos visto en las imágenes y como hemos venido captando información a lo largo de las clases, cuando hablamos de cocos vimos que eran de morfología redonda, por eso su nombre de cocos. Ahora, en términos generales, eh, hemos considerado que los cocos son gram positivos. Sin embargo, existen algunas excepciones. No todos los cocos realmente son gram positivos. Por eso es que en este momento estamos haciendo esta clase con los cocos gram positivos y dentro de estos el género Staphylococcus y Streptococcus, porque son los de mayor importancia clínica. Sí existen algunos cocos gram negativos, pero la verdad es que son raros. Ahora, obviamente entonces los estafilococos son gram positivos. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen en su pared celular ácido teicoico que, que pues reaccionan con el cristal violeta y yodo y de esa manera forman un complejo que hace que pues no se lave a la hora de utilizar el alcohol acetona en la técnica de la tinción de Gram, haciendo entonces que se vean moraditos al microscopio. Pues posteriormente hablaremos sobre los gram negativos. Esta filo viene del griego racimo de uvas, por la morfología que presentan vistas al microscopio. Es decir, los coquitos sufren fisión binaria en diferentes planos y no se dividen. Entonces forman como si fuera una especie de gajo de uvas o gajo de cocos. Entonces, ¿por qué? Porque se han ido dividiendo, no se han separado sus membranas completamente y han quedado unidos. Eh, Se desarrollan mejor en condiciones aeróbicas, pero son anaerobios facultativos. Entonces, como ya habíamos explicado, o sea, ser aerobio es que tienen como un último aceptor de electrón el oxígeno. Entonces, quiere decir que para desarrollar energía, para poder transformar energía, necesitan condiciones en donde haya presencia de oxígeno. Entonces, ser anaerobio facultativo quiere decir de que en condiciones de no oxígeno pueden llevar a cabo vías metabólicas que les van a permitir igual producir energía, pero que su condición preferente es un ambiente aerobio. Vamos a utilizar la prueba de la coagulasa para diferenciar a Staphylococcus aureus del resto de las especies de estafilococos. Es una prueba bien sencilla, pues en donde se usa plasma. En el plasma se encuentran las proteínas necesarias para llevar a cabo el proceso de la coagulación, entonces como el fibrinógeno para convertirlo en fibrina, y en este caso la coagulasa hace eso, puede convertir entonces el fibrinógeno presente en el plasma y en el suero, mejor dicho, y convertirlo en coágulo. Entonces es una prueba bien sencilla que se puede hacer en los laboratorios al mezclar colonias del crecimiento bacteriano, del cual sospechamos es Staphylococcus aureus,
en un tubito con plasma. Lo dejamos por unas horas y al cabo de estas horas observaríamos, al siguiente día, observaríamos si se ha formado un coágulo. Si se ha formado un coágulo, entonces es coagulasa positiva, es decir, tiene una enzima que es capaz de coagular. Entonces, esto nos ayuda a diferenciarla de las otras especies de estafilococos, porque hasta la fecha solo Staphylococcus aureus presenta esta enzima. En contraste, para diferenciar a los estafilococos de los estreptococos, porque en términos pues, generales son bastante similares, la diferencia es que el estreptococo se divide en un solo plano. Entonces forma cadenitas, como si fuera un rosario o como si fuera un collar de perlas o como si fuera un tren. Entonces, es decir, se van dividiendo las bacterias en un solo plano. Entonces se va formando una sola línea de bacterias. Pero siempre son gram positivos y siempre son coquitos. Son un poquito más pequeños realmente que los estafilos, pero vistos en microscopio podría ser que no tengamos la suficiente pericia para poder diferenciar esta variación de tamaño. Por cuanto y a la hora de hacer el extendido pueda que nosotros mismos rompamos los racimos de estafilo y podríamos confundir qué es un estrepto. Entonces, para poder diferenciar en el laboratorio si lo que tenemos es estrepto o es estafilo, se utiliza la prueba de la catalasa. La prueba de la catalasa es usar peróxido de hidrógeno. Entonces, pues se mezcla con la muestra que tenemos, con el cultivo que tenemos de la muestra en estudio y pues si aparece el burbujeo, al utilizarlo en una lámina, la gotita de peróxido de hidrógeno más la colonia en estudio, si aparece burbujeo es catalasa positivo. Tiene la enzima que es capaz de desdoblar el peróxido de hidrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Si desdobla el peróxido de hidrógeno, quiere decir es catalasa positivo y esta propiedad la tienen las bacterias del género estafilococo. Entonces quiere decir que es un estafilococo. Si al hacerlo pues no pasa nada, quiere decir que no tiene la capacidad de desdoblar el peróxido. Entonces no tiene la enzima catalasa. Entonces si no tiene la enzima, pero es un coco gram positivo, entonces quiere decir que es un estreptococo. Es una cuestión pues de ir descartando para poder identificar finalmente de qué microorganismo o frente a qué microorganismo estamos. Coccus aureus es considerado el estafilococo dorado por la característica del color que presenta en los cultivos. Parece pues un tono, las colonias parecen una tonalidad dorada. Entonces de ahí el apodo, digámoslo así, de estafilococo dorado. En estafilococcus se ha identificado una cápsula de polisacárido. Para algunos no es realmente una cápsula, pero lo que sí es interesante conocer es que pues tiene estas cadenas de azúcares en su exterior y que entonces le confieren la propiedad o similitud de una cápsula. Y pues una cápsula es un factor de virulencia porque impide la fagocitosis. La proteína A se enlaza en la porción Fc de las inmunoglobulinas. Aquí tenemos en esta imagen la parte de la porción Fc. Esto es un anticuerpo típico, el IgG, la inmunoglobulina gamma, y se dividen en dos porciones principales, en el fragmento Fc y en la porción Fab o fragmento Fab. Pues estos son los sitios de unión hacia los antígenos, típicamente, ¿ok? Ahí es donde se une el antígeno para que pues, el anticuerpo siga el proceso de la activación inmunológica y se dé la destrucción de, por ejemplo, la bacteria que porta dicho antígeno. Bueno,
diferente o raro en términos generales es que la proteína A que presenta el estafilococo pues se enlaza a la porción FC. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, es que esto es interesante porque no es común y el problema es que pues si no se da la unión del antígeno con la porción Fab del anticuerpo, entonces no se puede hacer el proceso normal de activación del sistema inmunológico para la destrucción de dicho antígeno. Es probable que las proteínas de superficie como un factor de aglutinación, CLF, que se enlaza al fibrinógeno, así como a las proteínas fijadoras de fibronectina, FNBP, representan un papel en las primeras etapas de infección. Lo que hace ver esto, y poco a poco vamos a ir profundizando en todos estos mecanismos patogénicos del estafilococo, es que presenta proteínas que van a afectar en cuanto a el proceso agudo o inicial de la infección. Es decir, va a tener proteínas que le van a permitir fijarse a las células, como en este caso el factor de aglutinación, va a permitir unirse a la superficie de las células para luego entonces poder iniciar el proceso de infección, ¿ya? O el proceso más agudo de la infección. Pero esto ocurrirá en las etapas tempranas. No conllevará mayores problemas fisiopatológicos, pero sí está favoreciendo o está haciendo el inicio de lo que después se convertirá en el problema. Es común la colonización de narinas anteriores. Es normal, prácticamente Staphylococcus aureus es parte de la microbiota de las fosas nasales. Entonces, desde ahí, al tocarlas y llevar las manos hacia otros sitios, eh, puede constituir una forma de paso de la bacteria de un sitio a otro en nuestro cuerpo. No pueden distinguirse las cepas con mayor virulencia en el caso de que pues existen diferentes cepas y pues hasta ahora no se puede diferenciar unas de las otras. Simplemente pues están ahí, están en nuestra microbiota y dependerá si acarreamos o no acarreamos cepas de mayor virulencia o no. Eso no se puede saber si no es hasta que causen un problema. Esto es lo que mencionábamos y esto es algo interesante porque esto lo vamos a profundizar con Streptococcus. Eh, los Staphylococcus también presentan hemólisis y en este caso presentan beta-hemólisis. Lo voy a profundizar en la parte de los Streptococcus, pero la hemólisis significa rompimiento de los glóbulos rojos, es decir, destrucción, lisis de los glóbulos rojos. Entonces, existe una clasificación de alfa, beta y gamma hemólisis. La gamma hemólisis, pues, sería que no hay hemólisis. La alfa hemólisis es que hay una hemólisis parcial y la beta hemólisis es una hemólisis total. Entonces, en este caso, Staphylococcus aureus presenta beta hemólisis, es decir, al tenerla cultivada en un agar sangre, va a presentar colonias que a su alrededor va a formar halos claros, que a esto se refiere a que ha destruido los glóbulos rojos alrededor de ella y por eso pues se va a ver translúcido porque ha destruido los glóbulos rojos. En, en esta imagen podemos evidenciar algunas de las diferencias o características que presentan algunas de las especies de Staphylococcus de mayor importancia. Al principio tenemos a Staphylococcus aureus, luego a Epidermidis y a Saprophyticus, que serían las otras especies de Staphylococcus de importancia. Aparte de Staphylococcus aureus, hay más de 30 especies de Staphylococcus. En la práctica médica
las 15 especies que se han aislado a partir de infecciones humanas en forma típica se agrupan juntas por unas características negativas, como la incapacidad para producir la coagulasa, que es lo que nos va a ayudar a diferenciarla, pues obviamente, de Staphylococcus aureus del resto de los estafilococos. Entonces, estos estafilococcus se han nombrado Staphylococcus coagulasa negativos o ECN. Estos estafilococcus coagulasa negativos tampoco producen toxina alfa, exfoliatina, que es otra toxina, ni ninguna de las toxinas de superantígeno, por ejemplo, del estafilococo. Poco a poco voy a ir hablando sobre cada una de estas y ahí vamos a ir viendo cuál es la problemática con cada una de estas toxinas, con la toxina alfa, con la exfoliatina y con el superantígeno de estafilococo. Y vamos a profundizar un poquito acerca de qué es un superantígeno. Por eso es que esta clase se vuelve un poquito larga y pesada. Se ha demostrado que pues, tienen adhesinas superficiales y la capacidad de producir biopelículas polisacáridas extracelulares, que es lo que vamos a entender que es la infección primaria y que es lo primero que ocurre en la etapa aguda de la infección y que pues esta biopelícula de polisacáridos es lo que también se confunde o se entiende como una cápsula. Con mucho, la especie más común de Staphylococcus coagulasa negativa aisladas a partir de infecciones humanas son las de los Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus y por eso son los que vamos a hablar en este cuadro porque son los más comunes. Por ejemplo, saprofítico es el causante de infecciones del tracto urinario. Entonces quiere decir que tiene pues importancia médica en este sentido, más que todo en las mujeres. Staphylococcus epidermidis y pues otras especies también de Staphylococcus coagulasa negativos son comensales normales de la piel, por eso también su nombre de epidermidis, en las fosas nasales y en conductos auditivos también. Sus grandes cantidades y distribución generalizada provocan, por ejemplo, la contaminación común de muestras recolectadas de la piel o a través de las mismas. En el pasado, rara vez producían infecciones significativas, pero pues con el creciente uso de catéteres y dispositivos protésicos implantados, han surgido como agentes importantes de infección que se adquieren en los entornos hospitalarios, más los pacientes inmunosuprimidos o neutropénicos, así como los neonatos prematuros, se han visto pues especialmente afectados recientemente. La biología de la infección por Staphylococcus saprophyticus es completamente distinta. Su hábitat usual es el tracto gastrointestinal y a partir de dicha localización, este microorganismo obtiene acceso, por ejemplo, al tracto urinario, como ya lo había mencionado, entre mujeres sexualmente activas. Staphylococcus saprophyticus es secundario únicamente a Escherichia coli como causa de infección aguda del tracto urinario, es decir, como la principal causa de IBU. Saprofítico sería el segundo. El primero sería Escherichia coli y el segundo sería Staphylococcus saprophyticus. De ahí la importancia. Es posible que este proceso se vea auxiliado por las adhesinas superficiales a las células, es decir, por las proteínas de superficie que presentan los estafilococcus y que le permitan unirse a las células del epitelio urinario, pues así también como la producción de ureasa por parte de saprofítico, que también es una enzima que se encarga de desdoblar la urea. Así, aunque otros Staphylococcus coagulasa negativo ocasionan infecciones entre pacientes hospitalizados comprometidos, como lo que he mencionado, Staphylococcus saprophyticus produce infecciones adquiridas dentro de la comunidad
en las mujeres que por demás están sanas. Eh, Dicho de otra manera, saprofíticos puede infectar a personas que pues no tienen otro compromiso médico, mientras que epidermidis, como ya mencioné, afectaría a aquellos pacientes que están en una condición de hospitalización. Hay una deficiencia o hay factores que lo están haciendo propenso, como la presencia del catéter u otros dispositivos eh, que están permitiendo la acumulación de la bacteria en esa región. Por ejemplo, en un paciente hospitalizado con un catéter se ha demostrado que Staphylococcus epidermidis ha colonizado ese catéter. En el momento de la extracción se podría producir la infección por parte de epidermidis. Bueno, la mayoría de los Staphylococcus coagulasa negativos se encuentran en la actualidad, son resistentes a la penicilina y muchos también a la meticilina. Entonces, esto es de importancia porque estamos hablando de microorganismos altamente resistentes a los antibióticos. Yo sé que se está volviendo un tanto difícil, pero los animo a que continúen y a que prestemos atención a lo siguiente porque va a ser el principio de lo que sigue. Sobre las toxinas y enzimas extracelulares. Bueno, como ya habíamos visto hace unos segundos, les anticipé que hablaríamos sobre las toxinas, porque precisamente estas van a estar presentes dentro de la infección primaria del estafilococos, pero que va a ser pues el inicio del apocalipsis, así lo vamos a decir. Entonces hay que comprender primero pues cómo es que estas cosas funcionan. Vuelvo a recordar, las enzimas son proteínas. Bueno, el asunto es que Staphylococcus presenta varias enzimas. Bueno, vamos a ir una por una, no se preocupen. La primera, la toxina alfa. Si quieren aprendérselo más fácil, traten de capturar esta imagen en su mente. Ya me acordé que ustedes no ven el mouse. Traten de capturar esta imagen en su mente. Eso que ustedes ven ahí es una célula, pero esos agujeritos que se ven son poros. Y recordemos la primera clase que tuvimos. Por eso les digo, cada clase que vamos viendo es la base para la siguiente. Y pues me tardaría menos si no tuviera que ir recordando, ¿verdad? Pero como yo sé que pues no todos prestan la misma atención, me toca recordar. La membrana plasmática de una célula es vital. Si sufre daños severos que no sean capaces de repararse, la célula va a morir. ¿Por qué va a morir? Ajá. Ok, si los que sí recuerdan todavía la clase anterior, la de la semana pasada, estuvimos hablando sobre las condiciones de hipertonicidad en el medio interno de la célula y que por ósmosis entonces, una vez la membrana, en el caso de las bacterias, la pared celular esté dañada, entonces va a entrar agua de manera masiva al interior celular, produciendo entonces lisis celular. Entonces, ¿qué hace Staphylococcus aureus con su toxina alfa? Bueno, la toxina alfa va a hacer eso. Por eso les dije, acuérdense de esta imagen, tómenle una fotografía mental. Crea poros en la membrana celular. Entonces, eso es malo. Bueno, variedad de toxinas citolíticas. Citolíticas obviamente es cito, célula, lítico, destrucción, lisis, muerte. Entonces, citolíticas se refiere a pues toxinas que generan la destrucción o la muerte de las células. Pues hay alfa, hay beta, hay gamma y hay delta. Pero pues la más importante va a ser la alfa. Y por eso vamos a hablar de la alfa. Esta proteína pues es secretada por Staphylococcus aureus
pero no por los estafilococos coagulasa negativos. ¿Cuáles eran los coagulasa negativos? Ujú, sí, unos cuantos segundos atrás, el Staphylococcus epidermidis y el Saprophyticus. Ok, eh, bueno, es una citotoxina formadora de poros en la membrana citoplasmática, como ya veíamos. Entonces capturemos esos elementos que acabamos de decir. El problema con la alfa-toxina, que hay más, pero que vamos a hablar ahorita solo sobre la alfa-toxina, es que crea poros en la membrana celular y eso entonces crea la destrucción de las células y que únicamente la presenta Staphylococcus aureus, que los Staphylococcus coagulasa negativo no la presentan. ¿Ok? Bien, ¿qué más? La exfoliatina. Y vuelvo a recalcar, prestemos atención, porque después vamos a hablar sobre las enfermedades que produce esta bacteria. Entonces vamos a tener que recordar, pues, por quién la causa. En este caso, la exfoliatina que nos recuerde directamente a la exfoliación. Y pues las mujeres tal vez saben un poquito más que los caballeros, así que le vamos a ayudar a los caballeros. Exfoliar es eliminar las células muertas, digámoslo así, de nuestro estrato córneo de la piel. Las mujeres, por ejemplo, usan cremas, usan especies como de pastes o como de piedras, como entre comillas, para que entendamos quizás más, en el caso de los varoncitos, es como lijar, como cuando yo quiero lijar la pintura del carro para quitarle una rayadura. ¿Ok? Eso es usar rubbing para las niñas, eso es usar rubbing. Eh, o en el caso de lo que estaba hablando con las mujeres y la exfoliación, que también los hombres se pueden exfoliar, pero no estoy siendo sexista, estoy simplemente siendo realista. Es más típico en las mujeres y las mujeres ni siquiera, la mayoría creo que ni siquiera sabía que rubbing o hacer rubineado en el carro es precisamente lo mismo que exfoliar, pero en el carro, para poder quitar las manchas que pueda tener la pintura del carro o las rayaduras finas que pueda tener la pintura del carro. Entonces es liberar las capas más profundas de la pintura para que se vea como que está nítida la pintura del carro. Lo mismo entonces en la piel, es eliminar las capas más superficiales para que quede la capa más profunda y tiernita de la piel y se vea entonces una piel completamente saludable, sin imperfecciones. Bueno, entonces eso es exfoliar para los dos. Espero que lo hayan comprendido. Bueno, entonces, exfoliatina, pues suena a una enzima que va a causar eso, exfoliación. Pero en este caso, este se va a pasar de la raya y va a causar un problema de salud bastante serio. Ya después vamos a ver imágenes y ahí se van a impresionar. Entonces, pues, ¿qué hace? Bueno, se enlaza a un gangliósido. Ahí tienen ustedes la imagen de que es un gangliósido y esto es lo que nos interesa, la parte terminal, es ácido ciálico. Bueno, se enlaza a un gangliósido específico de la membrana celular que únicamente se encuentra en el estrato granuloso de la epidermis, queratinizada, de niños pequeños y muy pocos adultos. Por eso es que la exfoliatina nos va a representar problemas en los niños principalmente. ¿Ok? Y entonces separa las uniones intradérmicas. Más adelante les voy a mostrar una imagen. Aquí lo hice por la cuestión de mantener el orden en cuanto a la temática que estamos viendo, pero después en otra diapositiva les voy a mostrar las imágenes para que se puedan ubicar. Pero retomemos de aquí. Separa las uniones intradérmicas, ¿ok? O sea, separa las células. Es como quien dice tener dientes separados. En lugar de tener pieza dental pegada a la otra, o sea, células semejen como que si los dientes fueran células, para que me entiendan. Entonces, en lugar de tener los dientes uniditos, o sea, una célula a la par de la otra, esta enzima lo que va a hacer es separarlas. Y eso no es normal, o sea, lo normal sería que las células estuvieran unidas. Entonces, ¿qué más?
Bueno, el asunto es que también va a producir entonces que las células del estrato granuloso de la epidermis eh, se liberen, o sea, se pierdan, se vayan exfoliando. Y bueno, ya vamos a ver en la imagen que esto es una capa, no es la capa más externa de la piel, sino que es una capa que está más debajo de la capa externa. Y entonces, ¿qué va a producir? Pues va a producir la pérdida de toda esa parte de la piel. Entonces ya vamos a ver las imágenes. Lo otro, pues, son las toxinas superantígenas. Y bueno, esto es de importancia. Quiero dejar de utilizar el lápiz, quiero usar el mouse. Ok. Porque, vamos a ver, esto es un video. Quiero reproducirlo, pero no audio. Vamos a ver. Esto que están viendo Normalmente, os es, antígenos são processados por bueno, células apresentadoras esto es de parte de lo que antígeno les e decía, são la célula apresentados às esta células T de auxiliares através do antígeno MHC classe II. Apenas as Entonces, células T auxiliares. bueno, esto que ustedes están viendo aquí es la presentación de un antígeno. O sea, existe algo que se llaman células presentadoras de antígeno. Y pues los linfocitos T, por ejemplo, necesitan que se les presente un antígeno procesado. O sea, por ejemplo, un macrófago viene a fagocita a una bacteria, virus, lo que sea, lo fagocita, lo descompone a través de un fagolisosoma, ya lo vimos en clase que es un fagolisosoma, lo degrada y entonces obtiene las moléculas antigénicas. Estas moléculas antigénicas entonces las transporta hacia la superficie y como quien dice, le dice al linfocito T, hey, mira, aquí he capturado estos antígenos. Ojo, ponete las pilas con esto. Bacteria en la que veas esta cuestión, destruíla. ¿Ok? Algo más o menos así. Por eso se llaman células presentadoras de antígenos. Entonces, pues en Com un seus proceso normal, receptores T, são cuando capazes de una célula interagir com o presentadora de antígeno, antígeno estimulando a presenta produção de citocinas. un A antígeno, célula T auxiliar pues ativada só la estimula as célula, células P que reagem com o mesmo antígeno, empieza a limitando producir desse modo a produção de citotoxinas. anticorpos. Entonces, y por ejemplo, también se estimula a los linfocitos B a Superantígenos, que se tais como na multipliquen síndrome do choque y tóxico, que empiecen a produzidos pelos liberar Staphylococcus anticuerpos. aureus, não são ¿Ok? processados por células Entonces, ¿pero qué hace apresentadoras un de antígenos. superantígeno? Bueno, un Em vez disso, superantígeno eles se ligam ni siquiera diretamente na necesita parte ser externa do procesado. MHC Eso es lo que classe estamos viendo II da ahorita. Ni célula siquiera apresentadora necesita de ser antígeno e do procesado por una receptor da célula célula T presentadora de auxiliar. antígeno, sino que de una sola vez Em vez de se se une. ligar somente em células específicas para esse En antígeno, el o que proceso, representa vamos a decir, cerca de de 10.000 presentación, células T, o se une, superantígeno se se liga sem ancla y no se especificidade com separa. cerca de 2% Por a eso es un 20% das células superantígeno. T. Entonces, no se separa Isto resulta na la célula estimulação de presentadora de muitas antígeno células T B. auxiliares, Y esto o es que un resulta problema na porque liberação e entonces na hay atividade de una quantidades activación, excessivas digamos, de T, interleucina 2 que es e la que outras está ocurriendo citocinas que entonces, entram na una corrente sanguínea, liberación em vez de só agir exagerada localmente, como fariam de normalmente. citotoxinas. Isto provoca sintomas como Entonces, febre, esto náuseas, va a vômitos, producir, diarreia causando un e por vezes proceso choque, com inflamatorio, falência de un muitos proceso órgãos, falência inmunológico circulatória e muitas vezes a entre morte. comillas, desencadenado, desenfrenado, ¿ya? Entonces va a ser el mismo sistema inmune el que va a causar problemas por la presencia del superantígeno. Entonces ese es su problema. El problema con el superantígeno es que produce la liberación masiva de las citotoxinas. Entonces, perdón, de las citocinas. Ya estaba viendo el siguiente elemento, de la citocina. Entonces, ok, citocinas también es un tema bastante largo. Quizás en un enlace complementario les voy a dejar qué son las citocinas. Pero resumiendo, las citocinas es la forma en la que nuestras células del sistema inmunológico se comunican entre ellas. ¿Ok? O sea, como no se pueden comunicar porque no hablan ni nada de esto, las células se avisan entre ellas a través de la liberación de ciertas proteínas. ¿Ok? Entonces, son señalizadores químicos, sí es cierto, pero que tienen pues una acción, tienen un efecto. Existen diferentes clases de citocinas y están identificadas por números.
varias de ellas. Entonces, cuando se presenta pues esa citocina, es un indicativo de que algo hay que hacer. Por ejemplo, la interleucina 1, ya expliqué, hay diferentes tipos de citocina. Una de las clasificaciones es las interleucinas o interleuquinas, que son las que son producidas por los leucocitos. Entonces, la interleucina 1, por ejemplo, activa la fiebre, por decir algo, ¿ya? Eh, Existen otras que son, por ejemplo, de función hematopoyética, que lo que hacen es estimular a la médula ósea para que se produzca pues más células de defensa. Otras pues ayudan a la maduración de las células porque pues no solo es producirlas, sino que pues estimularlas a que se produzcan la línea celular que necesito. Por ejemplo, pues si es una infección bacteriana, pues estimular a que se produzcan neutrófilos, no solo a que estén produciéndose células en la médula ósea, porque en la médula ósea se producen todas las células sanguíneas, pero yo lo que necesito son neutrófilos. Entonces, las interleucinas, pues también tienen esa función de algunas de ellas específicas, pues por eso están categorizadas, tienen sus identificaciones. Entonces, para que la que se produzca sea entonces la que se esté liberando, sea la que va a producir ese efecto, el efecto que se busca o que se necesita. Entonces, eh, el siguiente elemento sobre las toxinas y enzimas extracelulares del género Staphylo es la producción de enterotoxina. Cuando hablamos de enterotoxina, su nombre lo indica, o sea, una toxina que afecta a nivel de la mucosa intestinal. ¿Ok? Entonces, para algunos esto es para que lo sepan, esto es una toxina verdadera en el sentido de que las toxinas se dividen en tres. ¿Ok? En las enterotoxinas, en las neurotoxinas y se me ha olvidado la última. Ahí después se las digo más adelante. Bueno, tarea completada. Eh, las, bueno, primero pues las toxinas se clasifican en endotoxinas y en exotoxinas, ¿ok? Ahora, pues las endotoxinas se refieren a que pues están presentes en la bacteria y que pues se liberan con la muerte de la misma. Un ejemplo de la endotoxina es el lipopolisacárido, específicamente la porción del lípido A presente en la misma. Las exotoxinas son pues las que son producidas por el metabolismo bacteriano y pues son liberadas. Entonces, dentro de las exotoxinas tenemos a las enterotoxinas, como la que vamos a hablar ahorita, las neurotoxinas, que quiere decir que afectan a nivel del sistema nervioso, y las citotoxinas, que se refieren pues que afectan a las células. Ahora, hay diferentes clasificaciones después de las toxinas, incluso por cómo están conformadas, eh, etcétera. Pero en términos concretos, las toxinas las dividimos en tres, específicamente hablando de las exotoxinas, pues. Bueno, entonces las enterotoxinas afectan al nivel intestinal, obviamente, ¿ok? El asunto con este caso, con la exotoxina, específicamente enterotoxina de Staphylococcus aureus, es que es termolábil. ¿Qué es ser termolábil? Termolábil es decir que soporta altas temperaturas. De manera que incluso nosotros podemos calentar la comida, ¿ok? Eh, o incluso llevarla a punto de ebullición y la enzima no se destruye. O sea, una vez la bacteria tuvo el tiempo y la capacidad para producir la exotoxina, queda ahí en los alimentos y aunque nosotros pudiésemos matar a la bacteria a partir del calentamiento de los alimentos, no podríamos destruir a la toxina que ya liberó. Eh, bueno, ¿cómo es eso del vómito? Bueno, la enterotoxina también produce vómito a partir de un mecanismo del tronco encefálico. Realmente eso va a ser el elemento que ustedes van a tener que aprender pues cuando ya vayan más adelante. Pero es un mecanismo
Es un mecanismo por el cual se produce el vómito. Solo voy a mencionar un poquito sobre eso porque también no corresponde realmente entrar a tan profundidad en la parte de microbiología. Pero sí, desde hace mucho tiempo se conoce la capacidad de las enterotoxinas de Staphylococcus aureus para estimular síntomas gastrointestinales, principalmente el vómito, pues no solo en los humanos, sino también en animales. Existen varias proteínas antigénicas de distintas clases. Una vez formadas, esas toxinas son muy estables, pues, y retienen su capacidad o su acción, entre comillas, maligna, eh, a pesar de que pues la calentemos o la pasemos por el ácido gástrico del estómago, por el líquido biliar en el intestino delgado. Todo eso es superado por esa toxina. ¿Ok? Bueno, entonces lo que hacen es, es estimular los reflejos viscerales abdominales que se transmiten a los centros eméticos vulvares en el tronco encefálico a través del nervio vago. Y de esa manera pues se produce las situaciones de vómitos en los pacientes infectados con, bueno, tal vez no exactamente infectados, pero que sí han tenido contacto con la toxina. Así de ejemplo, porque pudimos haber matado a la bacteria antes de, en lo que calentamos la comida, pudimos haber matado a la bacteria, entonces no hay infección, pero la toxina siempre sigue vigente, entonces el consumo de la toxina. ¿Okay? Les dejo ahí la parte de una cápsula clínica para que ustedes puedan leerla y les ayude en la situación de los casos clínicos que vamos a tener como evaluación formativa para esta semana. Un poco sobre la epidemiología. La intoxicación alimentaria por Staphylococcus es una de las enfermedades transportadas por alimentos de mayor frecuencia en el mundo. De manera característica, la comida es húmeda y con alto contenido de graso como pues las carnes rojas, aves o platillos cremosos. La comida pues se contamina por una persona, un cocinero, pues que es portador nasal. Ya hablé que es uno de los sitios donde forma parte de la microbiota, entonces pues es normal. Entonces, eh, o de una persona que tenga una lesión activa en donde está presente pues obviamente la bacteria y pues toca esa lesión, se contamina la mano y luego contamina los alimentos que toca o que prepara, si no se lavó las manos previamente, ¿verdad? Entonces, si la comida no se refrigera durante horas entre su preparación y el momento en que se sirve, eh, perdón, si la comida pasa tiempo, pues en cuanto a que se prepara y se sirve, entonces los estafilococos tienen la oportunidad de multiplicarse y pues de producir entonces su enterotoxina. Y entonces va a estar hábil ahí la toxina. Y como ya mencioné, aunque la calentes, ahí va a estar la toxina. Entonces, la mayoría de las infecciones por Staphylococcus aureus se adquieren por autoinfección, o sea, nosotros nos tocamos la nariz o una lesión que ya tengamos y luego pues la llevamos a los alimentos o la llevamos a otras personas. Entonces por eso también tiene que ver con los brotes comunitarios en cuanto a deficiencias higiénicas. Y en este caso estamos hablando de las diferentes formas o manifestaciones que tiene Staphylococcus. Eh, Estamos hablando, por ejemplo, de las lesiones que se producen a nivel de la piel, ya las vamos a ver más adelante cuáles son, ya después cuando entremos a la parte de las enfermedades. Entonces, vamos a ver que, pues como hay secreción, pues si esta secreción se toca y luego se toca a otra persona, pues se hace la transmisión de la bacteria.
Y por ejemplo, también eso es un problema para el personal de salud y no la aplicación de las normas correctas de bioseguridad. En cuanto al trato de un paciente a otro, se puede incluso estar haciendo la transmisión de un paciente a otro de la infección. A diferencia de muchos organismos vegetativos patogénicos, Staphylococcus aureus puede sobrevivir periodos de secado. Entonces es una bacteria resistente y esto también una diferencia con Streptococcus. Entonces Streptococcus no es tan resistente como sí lo es eh, Staphylococcus para este caso. Entonces puede incluso Staphylococcus puede estar presente en ropa contaminada o en objetos contaminados porque es resistente al secado, pero no así, por ejemplo, Streptococcus. De manera más común, los brotes hospitalarios son ocasionados por una sola cepa, Staphylococcus aureus. Implica pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos, son invasivos, y es posible que la fuente del brote sea, por ejemplo, un paciente con una infección estafilocócica activa o evidente, como por ejemplo una úlcera por decúbito, que después se transmite de manera directa a otros pacientes por medio de las manos del personal hospitalario. Como les mencionaba, la transmisión de un paciente a otro por la no aplicación correcta de las normas de bioseguridad. Y así de fácil se puede transmitir Staphylococcus de una persona con una lesión activa hacia otra persona. Bien, entonces vamos entrando ahorita a la parte de las enfermedades y posteriormente vamos a ver imágenes. En este momento vamos a hablar sobre las enfermedades en forma general que son producidas por el género Staphylococcus y luego vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas viendo pues las imágenes respectivas. Entonces vamos a clasificar la patogénesis en dos, en la infección primaria y en la enfermedad mediada por toxinas, que sería ya como quien dice, pues los eventos posteriores a la infección primaria o a elementos más, la infección primaria sería elementos más locales y la enfermedad mediada por toxinas ya estamos hablando de enfermedades sistémicas, o sea, porque ya estamos hablando de la distribución de la toxina en todo el cuerpo, la diseminación y evidentemente entonces mayores afecciones. Pero dentro de la infección primaria tenemos, por ejemplo, la formación de los forúnculos o los diviesos. ¿Qué son? Pues son abscesos y un prototipo de lesiones purulentas ocasionadas por muchas otras bacterias, pero que pues también Staphylococcus lo puede producir. Bueno, están mediadas por una variedad de proteínas de superficie que se enlaza en las células hospedadoras, como tenemos las proteínas fijadoras de fibronectina, que las hablábamos hace unos minutos. Entonces, las proteínas fijadoras de fibronectina median la adhesión y probablemente la invasión de las células mamíferos, de las células de los mamíferos. ¿Cómo así? O sea, acuérdense que Staphylococcus aureus no está presente únicamente en los seres humanos. Ok, entonces, esto permite que Staphylococcus aureus persista y que produzca la toxina alfa. ¿Y se recuerdan qué hacía la toxina alfa? Ok, muy bien, producía poros. Ok, ahí fue en esa parte de la imagen fue donde les dije, recuérdense que más adelante lo vamos a ver. Entonces, el asunto de las proteínas fijadoras de fibronectina es que le permiten pues adherirse, unirse, estar anclado a la superficie celular. Y en ese momento entonces, al estar anclado, entonces la bacteria puede producir la toxina alfa y liberar la toxina alfa y entonces producir la formación de los poros y entonces destruir a la célula. ¿Ok? Entonces, las proteínas fijadoras de la fibronectina se enlazan a la fibronectina, por eso su nombre, que están en la superficie de las células. ¿Ok? ¿Se comprende? La fibronectina está en la superficie de la célula y las proteínas fijadoras de fibronectina se unen a dichas proteínas presentes en la superficie celular. O sea, es lo que permite el anclaje, pues. La coagulasa y la proteína A, también ya las empezábamos a hablar hace unos minutos, facilitan la producción de la toxina alfa. Es gracias a estas que, al parecer, después de la presencia de estas dos,
aparece la toxina alfa. Los fragmentos de péptidoglucano pueden desencadenar un choque. Si ustedes se recuerdan de que está compuesta principalmente la pared de las bacterias gram positivas, correcto, de peptidoglucano, y por eso es que son positivas a la tinción de gram, precisamente por la gran cantidad de peptidoglucano que se enlaza con el cristal violeta y el yodo y no pueden después separarse su color en la fase de decoloración con el alcohol acetona. Entonces por eso quedan del color moradito. Entonces la presencia del peptidoglucano, al parecer en algunos casos, es capaz de desencadenar shock. ¿Ok? Bien, ¿qué más? El impétigo, también como infección primaria a consecuencia de Staphylococcus aureus. Se observa realmente como invasor secundario en el impétigo, porque quien es su agente principal causante es el streptococo del grupo A, que por eso después vamos a hablar de los streptococos. Entonces, pero al parecer de manera secundaria como coinfección o infección secundaria, aparece pues Staphylococcus aureus también produciendo el impétigo. Y en el caso ya más específico, es el impético buloso, el que sí es producido por Staphylococcus aureus. Entonces son dos enfermedades distintas, el impétigo, que es causada principalmente por el Streptococcus del grupo A, y el impétigo buloso, ese sí es causado por Staphylococcus aureus y es causado por la presencia de la exfoliatina. Por eso también les dije que pusieran atención en esa parte, porque vamos a ver imágenes de cómo se produce esto de la exfoliatina. Ya les expliqué cómo funcionaba la exfoliatina, así que no me voy a retrasar más con eso. Ahora, sobre las enfermedades que ya son un tanto más sistémicas por la presencia entonces de la toxina que se libera y que se difunde. En el caso de la enterotoxina es un poco más específica porque estamos hablando de que afecta a nivel de la mucosa intestinal, pero como ya vimos en cuanto a su capacidad emética, entonces sí puede producir vómitos. Ya no estamos hablando solo sobre diarrea, sino que también estamos hablando sobre vómito. Entonces también la toxina exfoliante o la exfoliatina, pues es la que provoca las ampollas y de lo que se llama impético buloso, por eso se llama buloso por las ampollas, y también produce lo que se conoce entonces todo el conjunto de esta lesión local, pero ya pues por todo el cuerpo, se conoce como síndrome de la piel escaldada. Ya vamos a ver imágenes, no se preocupen. Y también pues produce el síndrome de choque tóxico, que esto es por la presencia de la exotoxina TSST1. TSS significa Toxic Shock Syndrome o en español síndrome de choque tóxico. Entonces cuando sigamos hablando sobre TSS, estamos hablando sobre el síndrome de choque tóxico, que es producido por la toxina TSST1. Ok. Ahora, esto también tomó relevancia en su época. Bueno, se describió en niños al principio, pero llegó a la luz pública allá por 1980-89, cuando se informó de cientos de mujeres jóvenes que, pues en edad reproductiva, ¿verdad? Que utilizaban tampones intravaginales. La enfermedad se caracteriza por fiebres elevadas, vómitos, diarrea, irritación faríngea y dolores musculares. eh, y después, dentro de aproximadamente 48 horas de esta sintomatología, se puede progresar a choque con evidencia de daños hepáticos y renales. Entonces, por eso es que estamos hablando ya a este nivel de que estamos a nivel sistémico, pues ya no solo estamos hablando de una lesión primaria o local, sino que estamos hablando ya a nivel sistémico. Entonces, ¿qué es lo que se observa aquí? Más adelante lo vamos a profundizar. Tenemos imágenes también en cuanto a que la presencia del tampón, al parecer,
favorece las condiciones para que la bacteria se reproduzca y pues pueda producir la toxina TSST1 y esto pueda producir entonces el choque tóxico. Entonces, más adelante vamos a ver imágenes y a profundizarlo. Lesiones profundas a consecuencia de la bacteremia. La bacteremia pues se refiere a la presencia de la bacteria en la sangre, en la circulación. Entonces ya vamos a tener lesiones profundas, por ejemplo, osteomielitis, estamos hablando de infección en los huesos, neumonía, presencia de la bacteria en los pulmones y la infección, y endocarditis, que estamos hablando que ya hay compromiso del endocardio. A medida que las lesiones se vuelven destructivas y se extienden por debajo de la superficie, existe la posibilidad de que representen un papel otras proteínas que se enlazan con el colágeno y otros elementos de la matriz extracelular. En esta etapa, la producción de las proteínas fijadoras de fibrinógeno, de la proteína antifagocítica A y la producción continua de la toxina alfa se combinan para limitar la actividad de los fagocitos del hospedador, lo que permite que los estafilococcus se multipliquen y que la lesión se expanda. Entonces, el destino de estas lesiones pues depende de la capacidad del hospedador para localizar el proceso, para no permitir que se siga avanzando. Por ejemplo, en la piel la regla es la resolución espontánea del divieso a través de granulación y fibrosis. En pulmón, riñón, huesos y otros órganos, el proceso puede seguir extendiéndose con focos alternativos y compromiso de áreas amplias. En todos los casos, la acción de las citocinas es altamente destructiva y crea cavidades y necrosis masivas con poco respeto por los límites anatómicos. En el peor de los casos, los estafilococos no se contienen y se dispersan al torrente sanguíneo, es decir, causando pues la bacteremia y pues atacan a otros órganos distantes. Es lo que también se puede conocer como hacer una especie de metástasis. Los estafilococos también pueden excretar peptidoglucanos, como veíamos en la diapositiva anterior, y bueno, eso produce una activación masiva del complemento, una leucopenia, una trombocitopenia, que ya las expliqué en clase anterior a qué se refieren, y pues un choque. Al final, pues todo eso da lugar a un choque. Y esto es lo que evidenciábamos o hablábamos al principio, que esto es parte de la infección primaria, en donde ustedes pueden ver ahí la proteína fijadora de fibronectina, la fibronectina que está presente en la célula del huésped, y que pues precisamente gracias a la proteína fijadora de fibronectina que se enlaza con la fibronectina, entonces permite que la bacteria, ustedes la pueden ver aquí, lo voy a borrar porque creo que hice mucho desmadre. Ustedes pueden ver ahí cómo la bacteria se enlaza, ¿okay?, a la célula, se mantiene unida a la célula, se da entonces la producción de la toxina alfa y pues entonces la célula puede incorporar, la bacteria puede incorporarse a la célula y ustedes pueden ver ahí entonces que va a entrar en juego pues otros elementos, ¿okay?, pero pues que va a conllevar a la destrucción de la célula. Entonces, esto es lo que va a pasar en términos generales y va a ser el principio del fin. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, aquí ya estamos viendo las lesiones y cómo se producen. Bueno, primero, ¿qué es un furúnculo? El furúnculo o absceso es una infección superficial cutánea
que de manera característica se desarrolla en un folículo piloso, glándula sebácea o glándula sudorípara. Esto es lo que nosotros evidenciaríamos en la parte externa. ¿Ok? Ahora, pero, ¿qué es lo que ha pasado? Ok, esto es lo normal, digamos en términos generales. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está pasando por aquí. Tenemos pues un conducto piloso, en este caso, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo están ahí las bacterias en la parte externa, porque acuérdense que forman parte de la microbiota. Entonces, esto es otra parte que me interesa que manejen. Voy a borrar parte de esto para que se me entienda. Eh, Tienen que aprenderse cuáles son las partes de la piel, la epidermis, la dermis y tejido subcutáneo o hipodermis, porque más adelante vamos a necesitar hablar precisamente únicamente de la epidermis y digamos que sus subcapas. Entonces, para que se ubiquen donde vamos a estar hablando. Pero ese es para la siguiente, pero necesito que se aprendan eso también. Ok, ahora hablemos de en la que estamos. Vamos a borrar esto. Bien. Entonces estamos hablando de esto. Tenemos ahí un folículo piloso, las bacterias en el exterior, pero por diferentes razones, pues esta logra invadir. ¿Ok? Nos pasamos para esta parte. Logra invadir y pues allá en el interior se da el metabolismo de las bacterias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues llega el sistema inmunológico, trata de defenderse y pues se produce un proceso inflamatorio, ¿ya? Con la liberación de las citocinas y todo lo demás. Entonces se produce, ahí ya lo pueden ver, hay una gran, eso que se ve blanco es la cantidad de leucocitos o glóbulos blancos presente. Ya se forma el absceso porque ya hay pus, cuando ya hay pus es la formación del absceso. Y también se puede producir tejido necrótico, que se refiere a tejido muerto, pues, tejido muerto. Entonces, eh, es doloroso, obviamente está inflamado, y es altamente contaminante porque hay material, hay detritos celulares, entonces hay presencia de la bacteria en grandes cantidades y este pues se puede al tener contacto con la mano, tocárselo y llevárselo a otra parte del cuerpo, se puede diseminar, ¿ok? Entonces eso es un forúnculo o divieso. Ahora, bueno, eso no se acaba ahí todavía. Eh, bueno, el bloqueo del conducto glandular con la condensación de su contenido ocasiona pues una predisposición a infección. Esto es más común también en la situación de como una complicación de acné, ¿ok? Pero por lo general esta infección es benigna y por lo general es local, ¿ok? Es local y no requiere mayor tratamiento. En algunos casos sí se puede hacer un drenaje, pero en la mayor parte del caso es benigno, se resuelve solo y no necesita antimicrobianos. Pero también se puede hacer una terapia profiláctica para evitar mayores complicaciones. Ahora, porque sí pueden haber complicaciones. La infección puede extenderse a partir del forúnculo a través de uno o más abscesos a los tejidos subcutáneos, o sea, a hacerse más profundo. Y entonces, eh, bueno, podemos pasar a la siguiente imagen. Esto que vemos acá es un anthrax y dice múltiples abscesos se han fusionado para formar alarmantemente celulitis con fístulas que drenan. Ok, lo voy a borrar para que ustedes lo puedan leer. Entonces, eso es cierto, sí, se puede avanzar hasta complicarse. Entonces, un anthrax es una extensión de este proceso en el que en lugar de descargarse el contenido hacia la superficie,
el proceso fuera una multitud de compartimientos, es decir, se queda como quien diríamos todo acumulado hacia las capas profundas de la piel. Entonces hay evidencia de que Staphylococcus aureus puede regular este proceso multifactorial desplegando adhesiones y productos extracelulares en las etapas necesarias. Esta lesión, pues el anthrax, sucede con mayor frecuencia en la parte trasera del cuello, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, pero puede comprometerse otras localizaciones también de la piel. Los anthrax son lesiones graves que pueden dar por resultado la bacteremia, porque acuérdense, o sea, en lugar de drenar hacia la parte externa, ya se me fue el lápiz, en lugar de drenar hacia la parte externa, las bacterias, digámoslo así, como quien dice, buscan hacia la parte más interna o más profunda de la piel. Entonces ya pueden llegar a la hipodermis o a la parte eh, más profunda de la piel donde ya hay vasos sanguíneos. Entonces ya puede tener acceso a vasos sanguíneos y entonces poder causar la bacteremia. ¿Ok? Y eso ya después vamos a hablar sobre la bacteremia. Entonces, en términos generales, las lesiones focales drenan de manera espontánea. ¿Okay? Los forúnculos se desarrollan en los folículos pilosos y los forúnculos múltiples se convierten en anthrax, a manera de resumen. Bien, más imágenes de las que les prometí y de lo que les pedí que recordaran sobre cómo está constituida entonces la piel. Y recordemos que Staphylococcus aureus pues es parte de la flora o microbiota de la piel. ¿Ok? Vale, entonces, y esto que estamos viendo acá se puede convertir en esto. ¿Ok? Pero ¿cómo? Ok. Comencemos por el principio, aunque a esta fecha creo, a este momento creo que ya va, más o menos se han ido ubicando de lo que estamos hablando. ¿Y quién era la enzima que causaba esto? Ok, las cepas productoras de exfoliatina, correcto, las que producen exfoliatina. La exfoliatina pues es la que provoca el impétigo ovuloso, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Se recuerdan por qué era ovuloso? Pues porque produce esas especies de ampollas, ¿ok? Pues son de gran tamaño, como ustedes pueden ver ahí, no son vesículas, sino que son ampollas en la superficie de la piel. Entonces es una infección local, hasta ahí es una infección local, ¿ok? Y por eso la vimos dentro de la parte de la infección primaria. Pero después hablábamos de la exfoliatina y ya lo hablábamos como una parte sistémica, ¿ya? Entonces, el síndrome estafilocócico de la piel escaldada es el resultado de la producción de la exfoliatina en una lesión estafilocócica menor, pero que avanzó hasta ya producir el síndrome estafilocócico de la piel escaldada. En esta, que la podemos ver acá, se presenta eritema y descamación o exfoliación, pues dícese de esa manera, intraepidérmica en sitios remotos a partir de los que no se, de los cuales no se puede aislar. No podemos aislar Staphylococcus aureus porque está presente en las cavidades más profundas. Específicamente, pues se encuentra en el estrato granuloso. ¿Se recuerdan de eso? Les pedí que lo recordaran, que después lo vamos a ver en la imagen. Entonces, ¿pero dónde está el estrato granuloso? El estrato granuloso es una de las subcapas, digámoslo así, de la epidermis. También les pedí que recordaran que la piel se divide en epidermis, ¿ok? Dermis y debajo está la hipodermis, ¿ya? O los tejidos más profundos. Entonces, ahorita, cuando hablamos de que Staphylococcus aureus se encuentra afectando el estrato granuloso, estamos hablando que es una de las subcapas del epidermis. Ajá, pero ¿qué pasa entonces?
Como a este nivel es donde está la exfoliatina trabajando, entonces es aquí donde está produciendo la descamación celular, o sea, que las células se separen, se dividan entre ellas, pues se separen entre ellas. Les pedí que recordaran el ejemplo de los dientes separados. Entonces, se separan entre ellas y se liberan, pero pues cuando se liberan y pues se llevan consigo a los siguientes estratos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Lo que nosotros vemos es una exfoliación exagerada y no podemos aislar a la bacteria porque no se encuentra en la superficie, sino que se encuentra en el estrato granuloso. ¿Ok? Eh, bueno, la afección, como ustedes pueden evidenciar, afecta a múltiples partes del cuerpo, o sea, se generaliza, pero sí lo que decíamos, inicia como una lesión local, inicia con las ampollas. Y lo que sí también, ojo, esto también estamos hablando que se presenta en niños pequeños, ¿ok? Um, pero sí puede ser una complicación de una infección local a pasar a una afección sistémica. Ok, esta es otra de las imágenes que les había prometido. En el caso de cómo se produce lo del shock tóxico por estafilococo, ¿ok? ¿Se recuerdan? Entonces, esto tiene que ver o se encontró asociado ya por 1980, que primero se descubrió en niños, pero después tomó relevancia por las mujeres en edad fértil que presentaron el shock. En cuanto al uso de los tampones, entonces ustedes pueden ver en la imagen 1, pues quiero ver el lápiz, la imagen 1, ahí estamos, vagina, luego vemos cuello uterino, vemos el útero. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues normalmente es lógico que hay una microbiota vaginal, ¿ok? Vale, pero la cuestión es que el tampón es un elemento inerte, un objeto extraño que pues permite la acumulación y la producción de bacterias. Y pues sabemos que esto es un tejido muy vascularizado, es decir, hay presencia de vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa ahí entonces? Pues la bacteria se multiplica, ¿ok? Y entonces tenemos la participación de la TSST1, ya les pedí también allá que se acordaran de ella, que es un superantígeno. Entonces vemos esto acá. Vemos a una célula presentadora de antígeno haciendo su trabajo, que es pues querer presentar un antígeno. Y vemos a un linfocito T que debe de recibir la presentación del antígeno para la liberación de sus citocinas. ¿Ok? Pero el problema con la TSST1 es que se comporta como un superantígeno. Y eso se lo pueden quedar porque es cómo funcionan los superantígenos. No solo Staphylococcus lo produce. Varias bacterias pueden producir superantígenos. Entonces, vemos esto que aparece aquí. Vemos el receptor del linfocito. Vamos a otro color. Vemos el receptor del linfocito y vemos en este caso la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que pues debería de unirse al receptor, recibir el antígeno pues que se le está presentando y pues iniciar el proceso de liberación de las citocinas como la que vemos aquí, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, que lo vemos aquí que se están liberando, se está representado que se están liberando cuando se le da la presentación del antígeno. Entonces, pero el problema, voy a borrar un poco para podernos entender, el problema consiste cuando el superantígeno, esta toxina de estafilococo, vemos que se une y no se libera. Entonces eso va a producir que se dé pues una liberación masiva de el factor de necrosis tumoral y de la interleucina 1 o interleuquina 1, como lo quieran llamar, interleucina o interleuquina, los dos son válidos,
Y pues esto estamos hablando de una activación del sistema inmunológico exacerbada, pues muy exagerada. Entonces, esto va a desencadenar el shock cuando todas estas citotoxinas son llevadas, voy a bajar un poco, son llevadas hacia la circulación por la cercanía con el sistema vascular. Entonces, todas esas citocinas que se están liberando de manera masiva entran a la circulación y entonces desencadenan el shock en el paciente. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la inmunidad ante la infección de estas bacterias de Staphylococcus? Bueno, la inmunidad se comprende muy escasamente y lo que sí se sabe es que es corta e incompleta. La furunculosis crónica puede recurrir a lo largo de años. Algunos individuos son sujetos de la furunculosis crónica en donde la misma cepa provoca diferentes ataques repetidos de la presencia del absceso, del furúnculo, del divieso, como lo quieran llamar. Existe poca, si es que alguna evidencia de inmunidad adquirida en contra de la enfermedad. De hecho, pues una hipersensibilidad demorada a los productos estafilocócicos parece ser responsable de la gran parte de la inflamación y de la necrosis que se desarrollan en estas infecciones por estas bacterias. Todas son infecciones graves que constituyen urgencias médicas. En todas estas situaciones, como diabetes, defectos leucocitarios o una reducción generalizada de las defensas del hospedador a causa de alcoholismo, malignidad, edad avanzada o terapia esteroide o citotóxica, pueden ser al parecer factores predisponentes para que se mantenga la cronicidad de las infecciones. Porque las infecciones recurrentes muestran poca evidencia de inmunidad. No quedan claros los papeles relativos de los mecanismos inmunes, humorales y celulares, y los intentos por inducir una inmunidad de forma artificial con productos estafilocócicos han resultado decepcionantes en el mejor de los casos. Entonces, en términos concretos, no hay mayores evidencias de la acción del sistema inmune contra la infección crónica de las bacterias de Staphylococcus.